así no va a ser. Hay que seguir perseverando en Él, aún no viendo las cosas hechas, pero hay que creerlas. Por fe, darlas ya por hechas. Créelo. Yo no sé qué estarás pasando, pero Dios sí lo sabe. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Damos paso al hermano Cristian. Dios le bendiga mis hermanos. Contento de poder estar aquí en la casa de Dios. Le damos gracias a Dios por habernos reunido. Dios te bendiga, David, Rosita, Liliana, hermana Nora, David, Jessica. Dios le bendiga, ¿no? Y contento de poder estar reunidos aquí en la casa de Dios para poder cada día aprender de su palabra. Mis hermanos, les invito a abrir sus Biblias en Lucas. Vamos a leer en Lucas. Vamos a leer en Lucas capítulo 18, versículo del 9 al 14. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahí como estamos, oramos. Amado Dios, en esta tarde que estamos reunidos aquí en este lugar, aquí en tu casa, Señor, necesitamos, Señor, que tú en esta tarde hables a nuestras vidas, Señor. ¿A dónde iremos si solamente en ti encontramos palabras de vida eterna, Señor? Necesitamos, Dios mío, que nos lleves a esos verdes pastos para que puedas ministrar nuestra vida, nuestra alma con tu palabra, Señor. Santifícanos por medio de tu verdad, porque tu palabra es verdad, Señor. Que en esta tarde las verdades de tu palabra marchiten la necedad de nuestro corazón, Señor. Y sé tú hablando, Dios mío, a través de mí, para yo poder hablar a tu pueblo tu palabra, y sé usando tú mi vida, Señor, en tu gran bondad y misericordia, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Seguimos con nuestro tema sobre el orgullo y vamos a hablar sobre el orgullo y la crítica, ¿sí? Cómo la crítica es una manifestación del orgullo. Vamos a hablar sobre el tema de la crítica, cómo la crítica manifiesta nuestro orgullo, nuestra soberbia, ¿sí? Vamos a ver, ahí dice definición. Yo voy leyendo, todos los puntos van a ir pasando ahí en la pantalla, ¿sí? Vamos a definir lo que es la crítica. La crítica es el análisis, evaluación o juicio que se hace sobre algo o alguien, con el propósito de destacar sus méritos, defectos o aspectos a mejorar. Dependiendo de su enfoque, la crítica puede ser constructiva o destructiva. Como dice que la crítica es un análisis, es una evaluación, es un juicio, ¿no? Todos siempre estamos haciendo una crítica, un análisis, un juicio. Y vamos a ver cuál es la crítica positiva y la negativa. La crítica constructiva dice: tiene la intención de corregir o ayudar a mejorar, ofreciendo observaciones y sugerencias de manera respetuosa y con el propósito de edificar. Esta es la crítica que
que a Dios le agrada, ¿no? Que tenga el ánimo de corregir, de ayudar, de mejorar, de poder edificar a las personas. En el libro de Éxodo hay una historia de Jetro, donde Jetro empieza a observar. Moisés se paraba a juzgar al pueblo, ¿sí? Yo lo voy a leer acá, dice: entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes. Muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán el pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarás contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Entonces aquí vemos una crítica es un análisis, una evaluación. El suegro se puso a observar y le dijo a Moisés: lo que tú estás haciendo, estás mal. Y no solamente lo dijo eso, sino le hace ver el error. Si tú sigues así, le dice, tú vas a desfallecer, tú y el pueblo. Y luego le da el consejo. Mira el consejo. El consejo, ahí justo lo he resaltado en Éxodo 18, 21, en lenguaje actual, dice, este es el consejo que le da. Para que puedas hacerlo, debes elegir entre los israelitas a gente que pueda ayudarte. Busca gente que sea capaz y obediente a Dios, que no sean mentirosos ni favorezcan a nadie a cambio de dinero. A unos, dales autoridad sobre grupos de 1000 personas, a otros, grupos de 100, a otros sobre 50 y a otros sobre 10. Le dijo, ya, asigna uno y uno que se haga cargo de 1000. Y luego le dice, y asigna uno y uno que se haga cargo de 100. Y luego elige a otro para que se haga cargo de 50. Y elige a otro para que se haga cargo de 10. ¿Sí? Y el suegro le dice, y los casos más difíciles que te lo traigan a ti. Entonces aquí vemos que le hace una crítica constructiva con el ánimo de ayudarlo, de edificarlo. ¿Sí? ¿Ves? Y aquí podemos observar que todos cometemos errores. Moisés es un gigante espiritual. Todos los héroes de la vida tú vas a encontrar que todos fallaron, que todos se equivocaron. Y aquí el Señor le da una crítica constructiva. ¿Sí? Vamos a ver la crítica destructiva. Y esta crítica destructiva es una manifestación de orgullo. Dice la crítica destructiva, se realiza con el fin de dañar, desacreditar o menospreciar a una persona o cosa, sin un objetivo constructivo, a menudo con una actitud de juicio severo o arrogante. Mira, ¿ve? Crítica destructiva tiene el objeto de dañar, desacreditar, menospreciar. Pregunta, ¿cuántos de nosotros hemos hecho este tipo de críticas destructivas? ¿Sí? ¿Y por qué es orgullo esto? Y justo específicamente es un orgullo espiritual. Te voy a poner un ejemplo personal. En mi familia no todos son cristianos. ¿Sí? Y un día yo criticaba mucho a mi hermano. Y le criticaba y lo juzgaba y lo menospreciaba. Hacía una crítica destructiva. ¿Sí?
Y caí en pecado de orgullo espiritual. ¿Por qué? Porque la persona orgullosa, espiritual, ¿por qué espiritual? Porque me creo que soy más santo, que soy más justo, que estoy más cerca de Dios y me siento superior a los demás. En este caso, los incrédulos. Y Dios me hizo ver, tú te crees mejor que tu hermano. ¿Ves? Una crítica destructiva. ¿Sí? Y al final hice una crítica, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Toda crítica destructiva produce división. ¿Y saben una cosa? Toda crítica tiene el objetivo de destruir, de dividir, de desalentar a la otra persona. Y si tú te pones a pensar, toda persona que hace esta crítica destructiva está siguiendo la agenda del maligno. Porque el maligno hace eso. Esa es su agenda del maligno. Acusar, traer división, ¿sí? Y por eso es bueno uno analizar. Aquí exponemos la palabra de Dios, ¿para qué? Para que nuestros ojos se abran y nos demos cuenta, ¿sí? Y Dios me hizo ver eso, que yo hacía una crítica destructiva. ¿Por qué? Porque yo me veía mejor que mi hermano, más justo, más santo, más puro, y a lo demás inmundo, ¿no? ¿Ves? Y tenemos que exponer y explicar porque caemos en estas cosas de menospreciar. Si tú tienes familiares que son incrédulos, puedes caer en este tipo de crítica destructiva. No, no pasa nada con ese borracho, no pasa nada con ese fumón, con ese drogadicto. ¿Ves? Y mira, ve, y hacemos críticas. Ya no pasa nada con el borracho y contigo sí pasa algo entonces. Él es así, ¿y tú cómo eres? Yo soy hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, ¿así debes hablar? ¿Sí? Entonces, este tipo de críticas es una manifestación de orgullo, porque nos sentimos mejores que los demás o superiores. He hablado sobre el orgullo espiritual, también hay el orgullo material, donde porque llegamos a alcanzar todas estas cosas, menospreciamos a los demás, ¿no? No, es que tú tienes que ser diligente, trabajador, así como yo. Pero ¿sabes qué? No reconocemos que todo lo que tenemos, ¿quién te lo ha dado? ¿Quién nos ha dado todo lo que tenemos? Dios. Pero la persona que hace esta crítica destructiva no considera a Dios. No, está pensando que Él, ¿no? Como dice la historia del fariseo, a unos que confiaban en sí mismos. ¿Por qué dice que confiaban en sí mismos? Porque ellos pensaban que eran ellos la fuente de su prosperidad, que eran ellos la fuente de sus logros, de su éxito, que eran ellos. Por la misericordia de Dios, Dios nos ha alcanzado y yo no miraba eso. Yo pensaba que mi espiritualidad, mi santidad dependía de mí porque oro, porque voy a la iglesia, porque leo la Biblia. Y todo eso es de Dios, que Él nos va santificando, ¿sí? Entonces caemos en este tipo de crítica destructiva, que es orgullo. Y que hacemos la agenda del maligno, porque la agenda del maligno es destruir, desanimar y dividir. Y puede haber esto en nuestra familia, ¿sí? O sea, en mi familia no todos son cristianos, ¿sí? Yo tengo que ver con ojos de misericordia a mis hermanos, a mi padre todavía no es cristiano, ¿sí? Y oro también para que Dios nos traiga la salvación, así como Dios lo hizo conmigo y con nosotros, ¿sí? Miren, en Juan 8, 10 al 11, la crítica destructiva, lo que hacían los fariseos, ¿no? Trajeron a la mujer y acá, ¿no? Como para que Jesús les ponga buena nota, mira, acá traemos a una mujer que la hemos encontrado en pleno acto de adulterio. La ley dice que debe ser apedreada. Y seguramente Dios quiere que le pongan 20, ¿no? Uy, ¿cómo sabes la ley, no? Te felicito, mira, has conseguido, mira, has traído a una mujer en pleno acto de adulterio. Y luego le dice, ¿y tú qué dices? Y Jesús le dijo,
El que esté libre de pecado tire la primera piedra. Y todos se fueron. Porque la persona orgullosa va a condenar. ¿Sí? Pero si somos humildes, vamos a restaurar. Vamos a ayudar a los demás. Y aquí lo que hizo Jesús. Jesús dijo, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno. Señor, entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, y le dice, vete y no peques más. Mira, ve, también le corrige. De las cosas, ¿cómo corregimos a las personas? ¿No? La gente dice, yo no tengo pelos en la lengua. Esa persona que dice, yo no tengo pelos en la lengua, va a ser una crítica, pero destructiva. ¿Sí? Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Acá te dice, ¿cómo se corrige el pecado? Con misericordia y verdad, dice. Y cuando dice, yo no tengo pelos en la lengua, quiere decir que te dice las cosas tal como dice el pan, pan, vino, vino. Te está diciendo la verdad, pero en esas palabras que te dice, falta el amor y la misericordia. ¿Sí? Falta el amor y la misericordia. Nosotros, mírenme, cuando vienen y he visto casos de hermanas, ¿no? Que a veces les aflige la conducta de su esposo. ¿Por qué? Porque no están siendo el líder espiritual, el sacerdote, el que intercede, el que instruye a la familia, a los hijos en las cosas de Dios. La esposa, como dijo una hermana una vez, agarré y me cansé ya, porque los hijos van creciendo y van tomando un camino diferente. Se van con malas juntas, toman el camino de la perdición. Y la mamá se preocupa. Y la mamá quiere o la mujer quiere que el hombre actúe. ¿Y qué hace? Como me dijo una hermana, me paré y me fui y le hablé a mi esposo y le dije todas sus verdades. No. Y le hizo ver todas las cosas que él no estaba haciendo bien. Habla con tus hijos están encaminándose por mal camino, están reuniéndose con malas juntas. Háblales, tú tienes que ser el líder espiritual, etcétera, etcétera. Y la hermana viene alegre y piensa que hizo bien. Así como los fariseos traen a la mujer, mira, acá está la mujer, mira, la hemos encontrado, mira, ve. Y la ley dice esto. Nosotros tenemos que examinarnos. Hay que hacer preguntas para reflexionar. Y una vez, hablando a una hermana, le dije, cuando tú lo regañas a tu esposo, cuando tú lo criticas, cuando tú le haces ver todo lo que no hizo bien, pregunta, ¿en qué lo has ayudado? Pregunta, ¿ha sido una ayuda idónea para él? La mujer, que te das cuenta que no nos analizamos, ¿cuántas las mujeres hacen esto? ¿Qué dice la Biblia? Que con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Sabes lo que le dije a esta hermana? Le dije, ese esposo, tú ya le dijiste todo lo que no hace, y ¿sabes qué? Ese esposo está más desanimado y por lo tanto él no va a hacer lo que tú le dijiste. Porque ese esposo está más desanimado. Ha dado una crítica destructiva y la crítica destructiva desanima a las personas. Los termina aplastando. ¿Sí? Me recuerdo cuando estaba en el seminario, mi profesor dijo, hay en iglesias donde al pastor todo lo que predica lo evalúan. Lo que predicó hoy día domingo lo evalúan el día martes. Toda su prédica. Y un día había un pastor, se estaba sentado y todos le empezaron a decir todo lo que hizo mal. Imagínense cómo estaba ese pastor. ¿Y sabe lo que dijo el pastor? Porque todos le examinaron su prédica. Y este pastor, ¿sabe lo que dijo? ¿Habré hecho alguna cosa bien?
He hecho todo lo que he hecho mal. ¿Habré hecho alguna cosa bien? No. ¿Te das cuenta? Y nosotros atacamos. Es que el orgullo está en nosotros. Y nuestra condición va a ser hacer críticas destructivas. De despreciar, de condenar y de desanimar a la persona. Yo le dije a la hermana, tu esposo está más desanimado todavía. No está con ánimo de salir y ahora sí me voy a parar a la brecha delante y ahora sí voy a ser ese líder espiritual, ese Aarón, ese Moisés, ese Pablo. Él está con los ánimos por el suelo. Porque le dijiste todo lo que hizo mal. Y supuestamente piensa que ha hecho bien. Y yo le dije a la hermana, ¿sabes lo que hubiera dicho? Oye Pedro, oye Juan, nuestros hijos. Porque la gente dice, tus hijos, ¿no? ¿Por qué no dice nuestros? Si es de los dos. ¿Sí o no? Nuestros hijos se están perdiendo. Nuestros hijos están yendo por mal camino. ¿Qué te parece si le hablamos? Yo estoy contigo para ayudarte. ¿Te das cuenta? Cambia la cosa. A que toda la culpa de la perdición de mis hijos se lo eches a él. ¿Te das cuenta? Entonces hacemos ese tipo de críticas. Nosotros necesitamos crecer en entendimiento. ¿Sí? Ya. La crítica constructiva es la que va a buscar restaurar, ayudar, edificar a la persona como Jetro. ¿Sí? Entonces, hermanos, hay un texto, justo una hermana me trajo un caso y me dijo, Cristian, mi esposo le dice a mis hijos, vayan a la iglesia, lean su Biblia, oren. Mi esposo le dice a mis hijos que hagan esas cosas. Y mis hijos vienen a mí y me dicen, mamá, mi papá nos dice que vayamos a la iglesia, que leamos la Biblia y que oremos, pero mi papá no hace ninguna de las tres. Él debe ser ejemplo. Y la mamá agarra, pues, y como nos falta discernimiento, entendimiento, tiene razón, ¿no? Y luego al esposo, ¿no? Pero tú le dices a tus hijos que vayan a la iglesia, que oren, que lean la Biblia, y si tú no lo haces, tienes que ser ejemplo. Pero la pregunta es cuando la esposa le hace ver, el problema sigue. No se ha solucionado. No. En la Biblia hay mucha sabiduría. Mateo 23, del 2 al 3 dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Este es el consejo para esta hermana. Digo, hermana, ¿sabe lo que dijo Jesús? En la cátedra de Moisés, quiere decir, había un lugar donde los fariseos enseñaban de la ley. En la cátedra enseñaban. ¿Y sabes lo que dice Jesús? Jesús tiene unas palabras, ¿sabes? Y le dice, ¿sabe qué? Los que ellos, los fariseos, le digan que guarden, ustedes guárdenlo. Pero no hagan conforme a sus obras. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Lo que los fariseos le digan, guarden esto, guarden lo otro, ustedes háganlo. Pero no sigan su mala conducta, su mal comportamiento. Cristian, mi esposo le dice a mis hijos, vayan a la iglesia, oren y lean la Biblia, pero él no lo hace. Dile a tus hijos que lo que su papá les está diciendo, vayan a la iglesia, oren y lean la Biblia. Dile a tus hijos, háganlo, pero no imiten su mala conducta, sus malas obras, su proceder. Eso es lo sabio, porque lo que le está diciendo es algo bueno. Céntrate en el consejo. Céntrate en el consejo. ¿Ves? Entonces, no sabemos cómo solucionar y aquí la palabra de Dios, ¿ves? Que nos aconseja. ¿No? Entonces, hermanos,
¿Por qué caemos en la crítica destructiva? Porque no reconocemos nuestra condición, ¿no? ¿Sí? No reconocemos nuestra condición. El fariseo que decía, yo no soy ladrón como este publicano, yo no soy adúltero, yo ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo, pero él no se pone a ver su corazón. Si nos pusiéramos a ver nuestro corazón, no fuéramos duros con los demás, con el borracho, con el adúltero, con el fornicario. Si viéramos nuestro corazón, si entendiéramos que también estamos hechos del mismo material y que podemos caer en ese pecado. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hacemos la crítica destructiva, disculpe? Porque no vemos nuestra condición. ¿Por qué hacemos la crítica destructiva? Porque no reconocemos que esa prosperidad que tengo me la ha dado Dios. Como veíamos la semana pasada, que por Él caminamos, respiramos y nos movemos. ¿Por qué? Porque por su poder. Y ese poder no solamente nos sostiene a nosotros, sino este poder sostiene el universo. Por el poder de Dios podemos estar caminando. ¿Y por qué estamos vivos? Por la misericordia de Dios. Aprendíamos que la semana pasada que Dios da el conocimiento, la sabiduría y la inteligencia. Tanto Daniel como José, que interpretaban sueños, decían, Dios es da la interpretación de los sueños. De Él son las interpretaciones. No son mías, sino de Él. David decía, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. El apóstol Pablo decía, no es que yo sea competente, sino que la competencia viene de Dios. ¿Y por qué critico? Orgullo material, ya tengo materialmente, ¿y por qué hago críticas destructivas a los que son de baja condición? Porque tú no reconoces que eso es lo que tienes, te lo ha dado Dios y que te lo puede quitar también. Porque como decía el texto que hemos leído, y algunos que confiaban en sí mismos, dijo esta parábola. Toda persona que hace esas críticas destructivas está confiando en sí mismo. Está confiando en su fuerza, en su habilidad y está confiando de que Él es la fuente de todo lo que tiene. Cuando es de Dios, ¿no? ¿Sí? Entonces, hermanos, la crítica destructiva es una manifestación del orgullo. ¿Por qué? Porque nos vemos que somos mejores que los demás. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Eso nos pasa y hay que analizarnos. ¿Sí? Vamos a ver Proverbios 15:32, dice, quien no acepta la corrección se hace daño a sí mismo, quien la acepta gana entendimiento. Ya hemos visto que una manifestación de orgullo es cuando hago una crítica destructiva. Otra manifestación relacionada a la crítica es cuando yo lo recibo. Es cuando yo hago crítica destructiva y ahora es la persona orgullosa se va a enojar cuando tú lo criticas. ¿Sí? Persona orgullosa, la crítica lo va a enojar, lo va a molestar. Si la crítica nos ofende, nos enoja, señal de orgullo. ¿Por qué? Porque la persona orgullosa no quiere verse como una persona débil, quiere verse que hace todas las cosas bien. ¿Sí? Una vez a mí ya me dijeron 2 veces, me dijeron. Me dijo una hermana, pastor, de todas las prédicas que usted ha dado, esta de acá no me ha gustado, me dijo. Me hizo una crítica, me dijo, de todas estas, esta no me ha gustado. Además, sí, pero esta de acá no me ha gustado, me dijo. ¿Y sabes una cosa? Yo me sentí mal. ¿Y sabes por qué? Y de ahí lo vamos a ir viendo. Porque
¿Por qué esa crítica? Me dice, lo que usted, esta prédica no me ha gustado, la demás sí, esta no. ¿Y por qué me sentí mal? ¿Por qué es orgullo? ¿Por qué orgullo? Porque la persona orgullosa vive esperando la aprobación de los demás. Que los demás le den un like, oye, te pasaste, ¿sí? Vive esperando. Y como no recibe lo opuesto, no me gustó lo que dijiste. ¿Ves? ¿Te das cuenta? El orgullo en nuestro corazón. Dice Proverbios 16, 18, dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. La crítica, cuando yo me enojo, es señal de orgullo. Ese día meditando y reflexionando, escribo un pensamiento, una frase que dice, si morimos a nuestro ego, ya no te va a afectar lo que digan los vivos. Si morimos a nuestro ego, ya no te va a afectar lo que digan los vivos. Porque cuando la gente habla, nos enojamos y nos molestamos, porque nuestro orgullo está al tope. Si a Jesús, ¿qué le dijeron? Tú haces estas sanidades por el poder del diablo, de Belcebú. Tú eres hijo de prostitución. Si han leído los evangelios, eso es lo que le decían a Jesús. Hijo de prostitución. Tú haces estas señales por el poder del maligno, le dijeron. Pregunta, si a nosotros nos dicen así, tú eres hijo de prostitución. La Rosita salta, Rosita, se nos va Rosita ahí de las manos. ¿Ves? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo la gente dice algo y te lanza habla mal de ti? Huyo. Sí. Entonces, hermanos, la persona orgullosa, la crítica lo recibe de una manera negativa, se va a enojar, porque él quiere que lo vean como que él hace bien todas las cosas y que nunca falla, que nunca se equivoca y que él no se quiere ver como un fracasado. No. Gálatas 1:10, ¿busco ahora la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Eso es lo que le dije. El deseo de aprobación. Cuando la hermana me dijo, no me gustó lo que predicó. ¿Y por qué me opaqué? Por esto, pues. Deseo de aprobación. ¿Sí? ¿No? Entonces, tenemos que ponernos a meditar, ¿no? Y que a veces de repente, no sé, ustedes como padres, oye, te dicen, tú no me das permiso para esto, tú no me haces esto, ¿no? Y tú eres mala y te sientes decaída. Tú tienes que analizar si esa crítica que te hicieron, analiza, es porque detrás quieres ese deseo de aprobación de tus hijos. ¿Sí? Tú tienes que analizar. No, tú eres mala, tú no me quieres. La mamá se pone triste. No, pues le hicieron una crítica. No. Entonces, yo tengo que analizar si lo que tú estás haciendo con tus hijos está dentro de lo correcto, dentro del consejo de Dios. ¿No? Porque acá dice, si yo buscara agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. Ya ándate ya, no llegues tarde. Buscamos la aprobación de los hombres, querer agradar a los hombres. Y dice, no somos siervos de Dios. Somos esclavos de los hombres. ¿Sí? Como me dijo un hermano Cristian, he visto unas zapatillas en oferta, me dijo un hermano.
y me las quiero comprar. Y me pide un consejo. Pero Cristian, si me las compro, los hermanos, ¿cómo me van a ver? Me dice. Porque ya yo tengo mi edad y para estar usando zapatillas. Temor a los hombres, a que le hagan una crítica cuando uses esas zapatillas. Buscamos que la gente nos apruebe. El deseo de aprobación. Y ese deseo de aprobación nos lleva a comportarnos como tontos. Justo vi un video en Facebook de una profesora que le dijo a los alumnos, yo voy a presentar esta hoja de color y yo les voy a preguntar de qué color es. La hoja es roja. Yo cuando les pregunte de qué color es, ustedes van a decir verde. Y van a hacer ese experimento con el que iba a llegar tarde. Llega este compañero tarde y yo voy a hacer una pregunta. Este es rojo, pero ustedes van a decir que es verde. Y llegó uno tarde. No había escuchado lo que la profesora había hablado. Llega y se sienta y empieza a preguntar. ¿De qué color es? Verde. La hoja era roja. ¿De qué color es? Verde. Y empieza a preguntar verde, 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 verde. Y le pregunta, al último le pregunta al que llegó tarde. Y le pregunta, ¿y tú? ¿De qué color es? Y él dice verde. Y todos se rieron. Porque nosotros tenemos una sed de aprobación. No queremos que la gente nos mire como el patito feo. Entonces sigo. Lo que ellos hacen también lo sigo. Y nos comportamos como tontos. ¿No? Como el hermano me decía, Cris, si me compro esas zapatillas, ¿qué dirán de mí, no? En esos detalles hay que meditar. ¿Cuántas cosas hay que lo hacemos más que todo por buscar la aprobación de las personas, de los hombres? El qué dirán. Entonces, analicemos cuando la gente te critica cómo nos sentimos, nos enojamos, nos molestamos, nos sentimos tristes. Tenemos que analizar. ¿No? En el Salmo 56:11 dice, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? El temor al juicio de los demás. Se enlaza con el deseo de aprobación, ¿no? El temor que la gente haga un juicio que no me gusta, ¿no? ¿Sí? Efesios 4:14 dice, para que yo no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Por qué tenemos una actitud negativa hacia la crítica? Por falta de madurez. ¿Sí? Si te afecta la crítica, te enojas, te molestas, te pones triste. Dice, tú eres mala, mamá, tú no me quieres. La mamá se pone triste. Falta de madurez. Queremos crecer. ¿Sí? Ya como una hermana decía, agarró y le llamó la atención a la otra hermana. Y la otra hermana agarró y se molestó. Y la hermana que le dijo, ya, perdóname ya. Yo me pongo a pensar, le digo, pero si tú le has hecho ver un error, ¿por qué le pides perdón a la persona? ¿Sí? Como yo agarrar y lo corrijo a la hermana así, ¿no? Le digo, hermana, usted está haciendo esto, lo otro, y dice, no. Y agarra y suelta su desaprobación. Y me dice, y cambia la forma que me ve. Ya no me ve, como espiritual, como la persona esto, sino me ve negativo. Y tiene una reacción negativa. Yo agarro y le digo, ya, perdóname. Nos actuamos como tontos. Si tú lo has corregido de una manera correcta, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿por qué le tienes que pedir perdón? ¿Eso no es temor a los hombres? Yo tengo que analizar, ¿sí? Porque a veces pasa eso, ¿no? Corriges al hermano y el hermano te mira mal ya. Y no quieres que te... A los orgullosos no quieren... A los orgullosos quieren que todos los miren como espirituales, y cuando te miran mal, entonces yo tengo que analizar. Yo tengo que analizar que hay orgullo en mi corazón. ¿Y cómo me doy cuenta?
cuando las personas me hacen una crítica. Ya no me miran con los mismos ojos. ¿No? ¿Ves? Entonces, hermanos, y uno tiene que madurar. ¿Sí? ¿No? Y a mí me pasó 2 veces y yo me sentí mal, ¿no? No me gustó lo que predicó hoy día. ¿No? Me faltó pedir perdón nomás. Imagínate, perdóname por lo que he predicado. Imagínate que perdóname por lo que he predicado. Es como estoy predicando sobre esto y te sientes ofendido y viene la hermana al final, hermano, no me gustó lo que predicó. Y yo que te diga, perdóname por lo que dije entonces. Hermanos, ¿te das cuenta? Y uno va madurando y creciendo, hermanos, porque Dios me hizo ver que cuando yo me siento mal, que la gente me desapruebe cuando predico, me hizo entender Dios, tú esperas mucho de los hombres. Espera más de Dios. ¿Sí? Tú esperas mucho de los hombres. Vemos cómo reaccionar ante la crítica ya. Con humildad. Dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿No? Yo tengo que, con humildad, yo debo reconocer que no soy perfecto. Yo debo reconocer que soy débil. Yo debo reconocer que soy un hombre pecador. ¿Sí? Me gustó una hermana porque en la viña del Señor encuentras de todos, que algunos te dicen ahí, de ahí nomás, ahí sentaditos te lanzan la palabra. Agarra, me dijo una hermana, predicaba en mi casa, me dijo esto. Yo, pastor, a usted no le idolatro, me dijo. Y a mí me dio gusto, ¿sabes por qué? Porque cuando me paraba a orar, porque cuando uno ora adelante, pues la gente escucha, pues. Y yo le digo, Señor, perdóname porque este corazón malo corre a los deseos de mis ojos, los deseos de mi carne, a la vanagloria de esta vida. Una vez me paré en la iglesia y le dije, hermanos, yo me he dado cuenta que yo amo el dinero también. Si yo me paro acá y estoy diciendo, yo amo la plata, me he dado cuenta que soy hipócrita, me he dado cuenta que soy envidioso, me he dado cuenta que soy celoso. Pero cuando el predicador se para como el Moisés en la tierra, como el hombre espiritual que tiene grandes revelaciones de Dios, ¿qué va a hacer la iglesia? Lo va a idolatrar. Pero cuando el hombre se presenta como es, como dice la canción, tal como soy pecador. ¿Tú crees que cuando me presento como pecador, por eso la hermana me dijo, yo a usted no lo idolatro, pues? Si me paro acá, le digo, yo amo la plata, soy envidioso, soy hipócrita, ¿qué gana vas a tener de idolatrarme, pues? ¿Sí o no? No sé si me está... ¿Qué deseos te va a decir de ponerme un pedestal a mí? ¿Se te das cuenta cómo es vivir de una manera bíblica y correcta? ¿Ves? Que si yo me paro como, mire hermanos, ya que estaba parado, puse la mano y salieron los demonios. ¿No? ¿Te das cuenta? Y cuando yo empiezo a contar todas mis hazañas espirituales, la iglesia va a idolatrar al predicador, al pastor. Pero cuando él agarra y se para, ¿no? Y que en vez de contar sus hazañas espirituales, encuentre sus fracasos, sus errores. Y eso bendice porque se va a identificar. Que yo digo, ¿sabes qué? Yo también me desanimo. Yo a veces quiero tirar la toalla. Yo me siento mal. ¿No te vas a identificar? Yo también soy hombre de carne y hueso, ¿no? Que también me desanimo. ¿Te das cuenta? Entonces es otra actitud que te presentas ante la iglesia. ¿Ves? Y cuando vamos por ese camino, pues estamos yendo por el camino correcto. Y a mí me dio gusto cuando la hermana me dijo, usted no le idolatro, me dijo. ¿Te das cuenta? Porque si esa hermana que no me idolatra, el día que yo, como dicen los mexicanos, la riegue, el día que yo tropiece, ella se va a derrumbar.
ella va a decir acaso, ay, el pastor mira lo que hizo, no pensaba que fuera eso. ¿Tú crees que la hermana, que ella que no me idolatra, el día que yo me caiga, el día que me tropiece, tenga mi fracaso? No. Ya no me voy a la iglesia ya. Porque mira lo que pasó con el pastor. ¿Te estás dando cuenta la sabiduría de Dios? ¿Te estás dando cuenta de la sabiduría de Dios? ¿Ves? Entonces, hermanos, humildad de reconocer que somos imperfectos, que nos equivocamos y fallamos, ¿no? Pero nosotros somos tan tontos que nos ponemos la carga del perfeccionismo y queremos delante de los demás proyectar de que somos perfectos. ¿Ves? Y nos ponemos esa carga. ¿Cómo reaccionar a la crítica? Escuchar con discernimiento. Proverbios 18:13. El que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. Si alguien me va a decir una crítica, yo tengo que escucharlo con discernimiento, con entendimiento. ¿Por qué? Porque la persona humilde, dice la Biblia, corrige al sabio y te amará. Porque el sabio va a entender que esa crítica lo va a ayudar a impulsarlo, a crecer en sabiduría, a ser más maduro. ¿Cómo reacciona ante la crítica? Escucha lo que te dice. De repente Dios utilizando a esa persona para corregirte, como hizo Natán a David. David había pecado. Y viene el profeta y le dice, David, te voy a contar una historia. Había un hombre que tenía una ovejita y había otro que tenía muchas. Y este hombre que tenía muchas ovejitas mató al que tenía una nada más, para quedarse con esa. Y David se levanta. Ese hombre merece la muerte, dice. Y el profeta Natán dice, ese hombre eres tú. Porque había matado al marido de una mujer para quedárselo con ella. Lo corrigió. Escuchó y eso llevó a arrepentirse. ¿Ves? Entonces, yo debo escuchar. Cuando alguien una crítica, yo debo escuchar. ¿Sí? Una vez un familiar me dijo, yo era muy gritón predicando, ahorita estoy, no sé, será por la música, predico así suave, yo levantaba la voz y gritaba, me emocionaba yo. Y un familiar me dijo, Cristian, cuando tú levantas la voz, no se te escucha bien. Hice una crítica. Al principio no me gustó, pero luego me dijo, cuando tú levantas la voz y estás con el micro, no se te escucha bien. Hice una crítica. Entonces hay que escuchar si esa crítica lo uso para mejorar como persona, como predicador, ¿sí? ¿Ves? Y la gente me ha corregido, ¿no? Y a veces como somos orgullosos, no nos gusta. ¿Por qué dices? Y eso, una amiga me dijo, cuando tú hables, tú involucres también. No digas, ustedes son necios. Somos. ¿No? ¿Ves? Inclúyete. Porque si tú no te incluyes, estás pecado orgulloso. Y así han habido personas que me han corregido. En principio a veces no les gusta, pero ya examinan, ¿no? Entonces, te das cuenta. También somos orgullosos. Somos pecadores, ¿no? Colosenses 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Responder con gracia. ¿Cómo responder con gracia? Si nos critican, hay que escucharlo. Y si ven algo que tengo, gracias hermana por tu buen deseo de corregirme, de edificarme, de ser mejor, gracias. Responder con gracia. ¿No? Porque nuestro orgullo dice, no, Cristian, tú eres así, yo ahora no, tú eres peor. No, mira esto, mira, y empiezo a criticar, a juzgar. Responder con gracia, ¿sí?
Filipenses 4, de 6 a 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando la gente nos critique, debemos orar. Orar. Si la crítica fue destructiva o constructiva, yo debo orar, Señor. ¿No? A nuestro Señor le dijeron cosas peores y no eran ciertas. ¿No? Entonces, Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Te critica, sea una oportunidad para aprender, para crecer, para madurar. La Biblia dice, corrige al sabio y te amará. ¿Ves? Efesios 4:32 dice, perdonar a los críticos. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como Dios también os perdona a vosotros en Cristo. Te critican, le pago con la misma moneda. Dios nos llama a perdonar. Dios me enseñó, Cristian, te vas a ir allá, te van a criticar. Y tú vas a ir a perdonar, así como yo te perdono. Dios es tan sabio que dice unas palabras, así como yo te perdono, entonces. ¿No? Entonces, hermanos, 2 Corintios 4, 17 al 18 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un peso eterno de gloria, que sobrepasa toda comparación, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Mantener la perspectiva eterna cuando nos critiquen, debemos enfocarnos en nuestro propósito, que hemos sido llamados, dice la Biblia, que somos creación suya, creados para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que andemos en ellas. Yo debo recordar mi propósito, para qué Dios me ha llamado. Dios me ha llamado para, así como dice la Biblia, que sigamos las pisadas del Maestro, y dijo el apóstol Pedro, Jesús hubo haciendo muchos bienes a la gente. Y eso somos llamados. Cuando postulé el seminario, yo me sentía alegre cuando llegué a probar el examen, porque siempre postulaba los trabajos y no ingresaba yo. Pero cuando ingresé al seminario me sentí alegre, porque en dije ya un gozo cuando ingresé al seminario, ¿no? A los puestos de trabajo postulaba, pero me quedaba. Me sentí alegre cuando ingresé y tenía que pasar 2 etapas, el examen y la entrevista. Y algunos se quedan en la entrevista. Y yo lo que me acuerdo, me hicieron esta pregunta, y ahora yo entiendo por qué me preguntaron esto. Me dijeron, Cristian, ¿cómo tú reaccionarías a la crítica? Hermanos, yo en ese tiempo no era pastor, yo apoyaba al pastor y tenía deseo de aprender de la Biblia. Y ese día me hicieron esa pregunta. Porque sabes una cosa, desde que uno empezó las cosas de Dios, el ministerio, críticas, dijo una hermana, pastor, me han dicho que usted es un falso profeta. Y yo agarré y le dije, uy, hermana, hace tiempo que no la escuchaba, me estaba extrañando, le digo que... ¿No? Entonces, y ahora yo entiendo la pregunta que me hacen los pastores en la entrevista para el seminario. ¿Cómo reaccionarías a la crítica? Y yo me acuerdo de las palabras del apóstol Pedro, que es mejor que suframos haciendo el bien que haciendo el mal. Y yo le dije a los pastores que me estaban entrevistando, yo le decía, si a mí me critican, yo voy a seguir haciendo el bien para que por medio de ese bien pueda callar la ignorancia de las personas que me acusan como malhechores.
Así decía el apóstol Pedro. ¿Sí? Una vez me llamaron y me dijeron, Cristian, están diciendo esto de ti, habladurías. Y yo me sentí ese día mal. Me sentí mal porque la gente empezó a hablar mal de mí. Y ese día me acuerdo la fecha porque estaba leyendo Proverbios. El día 1 leía Proverbios 1, el día 2 Proverbios 2. Y ese día cojo mi Biblia y estaba mal porque me llega esa noticia, no están hablando mal de ti. Están diciendo esto, que te has hecho tú estas cosas. Y yo me puse mal. Y ese día cogí la Biblia, leí Proverbios capítulo 4. Acá se los voy a leer, dice acá. Lo que realmente importa es que cada día seas más sabio y que aumentes tus conocimientos, aunque tengas que vender todo lo que poseas. Valora el conocimiento y tu vida tendrá más valor. Si haces tuyo el conocimiento, todo te tratarán con respeto y quedarán admirados de tu gran sabiduría. La vida de los hombres buenos brilla como la luz de la mañana. Va siendo más y más brillante hasta que alcanza todo su esplendor. Por nada de este mundo deje de ser el bien. Apártate del mal. Yo cuando leí esas palabras me ministraron. Porque ahí Dios me estaba diciendo, Cristian, lo más importante hoy es que tú seas más sabio. Pero para mí ese día lo más importante era lo que dijeron, lo que hablaron. Y ahí Dios me dice que lo más importante el día de hoy es que tú adquieras sabiduría. Y termino el capítulo 4 de Proverbios diciendo, y por nada del mundo deje de hacer el bien y apártate del mal. Esas palabras me ministraron a mí. Y viene mi hermana Yola y con la palabra lo remata porque me cita Colosenses. Me hace la pregunta, Cristian, ¿de dónde eres? ¿De arriba o de abajo? Yo digo, de arriba. Entonces, si eres de arriba, piensa en las cosas de arriba. ¿Ves? Y Dios me ministró porque aprendí, y se lo digo a los hermanos, porque Dios me ministró, ¿qué puedes esperar de los pecadores? Yo soy bien tonto, ¿no? ¿Qué puedo esperar? Que hablen bien de mí entonces. Por eso uno tiene que ir madurando espiritualmente, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Cómo combato la crítica? Debe tener la perspectiva eterna. Dios me ha llamado para comunicar las virtudes de aquel que me amó. Me ha llamado para hacer esas buenas obras que Él preparó para que yo ande en ellas. Y yo tengo que andar en ellas. Me acuerdo de las palabras de Martin Luther King. Decía, yo sueño que un día mis hijos no serán juzgados por el color de su piel, sino por los rasgos de su personalidad. Y Dios nos ha llamado para que, como dice la Biblia, así alumbre vuestra luz, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos, ¿no? Entonces, hermanos, hemos reflexionado sobre la crítica, ¿no? Y meditemos y reflexionemos y que Dios nos ayude cada día a ser mansos y humildes de corazón, ¿no? Como Él nos ha llamado. Vamos a ponernos de pie. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, maravilloso Dios, porque nos haces examinar nuestro corazón, Señor. Perdona, oh Dios, porque reconozco que muchas veces he hecho críticas destructivas, Señor, menospreciando a mi prójimo, derribándole con mis palabras, oh Dios, creyéndome mejor o superior a mi prójimo, Señor. Y gracias por tu palabra que nos educa y nos enseña
que si vamos a hacer críticas, hagamos con el fin de construir, de animar, de fortalecer, de consolar a nuestros hermanos, oh Dios. Debemos reconocer que también somos pecadores, oh Dios. Debemos reconocer que también, Señor, todo lo que tenemos en nuestra mano nos has dado tú, Señor. Y gracias, oh Dios, porque cuando yo reacciono de una manera equivocada, me enojo y me molesto, es porque el orgullo está en mí, Señor. Y gracias porque me educas y me enseñas a poder reaccionar de una manera sabia, Señor. Y como un día me preguntaron, Señor, ¿cómo reaccionaría a la crítica? Y tú nos llamas a seguir haciendo el bien, Señor. Para que haciendo el bien hagamos callar la ignorancia de las personas que nos tratan y nos miran como malhechores, oh Dios. Gracias por la sabiduría de tu palabra, Señor. Muchas gracias, oh Dios, porque tus palabras son sabias, que nos hacen crecer en entendimiento, en madurez, oh Dios. Gracias, oh Dios, y ayuda acá a tu iglesia a ser mansa y humilde de corazón, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a andar por esas buenas obras que tú has preparado para que andemos en ellas, oh Dios. Nos has llamado para comunicar las virtudes de aquel que nos amó, Señor. Tu palabra dice que tú no has venido al mundo a condenar, Señor, y ayúdanos a seguir tu camino, a edificar a las personas, a levantarlas y ayudarlas, oh Dios. Gracias por este tiempo que hemos tenido, Dios. Lloro, Dios mío, para que tú lleves con bien a mis hermanos, a sus hogares, a sus casas, oh Dios. Y si tú nos permites, regresamos la próxima semana, Señor, si tú nos das la vida, Señor, para seguir aprendiendo más de ti, Señor. Gracias, maravilloso Dios, por este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.